Hay lugares donde algo terrible sucede, y hay lugares que recuerdan. El apartamento 210 era uno de esos lugares. Desde fuera parecía común. Paredes beige, puertas idénticas, pasillos silenciosos donde los pasos resonaban un poco demasiado. No había cinta policial. No había ventanas rotas. No había gritos registrados en ninguna cámara de seguridad, pero detrás de esa puerta, algo pequeño, casi insignificante, se convertiría en el detalle final y horrible de un asesinato que todavía eriza a los investigadores. Un alfiler. No un arma que esperarías, no algo que temerías, y sin embargo se convirtió en el testigo silencioso de los últimos momentos de Yasmine Pace. Esta no es una historia sobre violencia repentina, es una historia sobre control, sobre el lento apretar de un agarre que nadie vio venir, hasta que fue demasiado tarde, y para cuando la verdad salió a la superficie. El apartamento 210 ya había sellado su secreto. Antes de que su nombre apareciera en informes policiales, antes de que se convirtiera en algo dicho en tonos bajos o tecleado en barras de búsqueda, Yasmine Pace estaba viva de una manera que importaba. No era ruidosa, no dominaba una habitación, pero cuando entraba en una, la gente notaba la calma que la seguía. Yasmine tenía una confianza de voz suave, del tipo que no exige atención, pero la gana. Sus amigos decían que era considerada, introspectiva y profundamente empática. Recordaba pequeños detalles de la vida de las personas. Se comunicaba cuando otros olvidaban. Notaba cambios en el estado de ánimo mucho antes que nadie. Era una persona que escuchaba. Y eso importaba, porque quienes escuchan a menudo cargan con el peso de los demás, sin que nadie note la carga acumulándose dentro de ellos. Yasmine valoraba la paz. Evitaba el conflicto siempre que era posible. No porque fuera débil, sino porque creía que la armonía era algo que valía la pena proteger. Creía que la gente podía ser entendida, incluso cuando era difícil. Esa creencia después trabajaría en su contra. Tenía sueños, pero no eran llamativos. Yasmine quería estabilidad, un lugar seguro, una relación construida sobre confianza y respeto mutuo. Quería sentirse elegida, no controlada, y quizás, lo más trágicamente, creía que el amor significaba paciencia, que comprometerse significaba silencio, que soportar incomodidad era a veces el precio de mantener la paz. Es importante entender esta versión de Yasmine, porque ella no ignoró las señales de advertencia por ignorancia, las ignoró por esperanza. Y la esperanza, en las manos equivocadas, puede ser peligrosa. Lo que Yasmine veía como comprensión, alguien más aprendería a explotar. Cuando Yasmine entró en la relación que más tarde definiría su muerte, no hubo un cambio dramático. No hubo un aislamiento repentino, no hubo miedo visible, no hubo una preocupación urgente. Al principio parecía un alivio. Su pareja parecía atenta, emocionalmente presente, protectora sin ser obvia. El tipo de persona que enmarcaba los celos como cuidado, la preocupación como amor y los límites como innecesarios. Y Yasmine, que siempre había creído en ver lo bueno en la gente, se inclinó hacia esa narrativa. Los amigos notaron pequeños cambios, nada alarmante por sí solo. Yasmine se volvió más reservada, menos espontánea. Empezó a pedir permiso para cosas por las que nunca antes había necesitado aprobación. Solo ocupada, decía, cansada últimamente. No es nada. Y como no había moretones, ni discusiones a gritos en público, ni confesiones llorosas, nadie presionó más, pero dentro de la relación, algo sutil estaba cambiando. Las decisiones ya no eran mutuas, eran negociadas, los desacuerdos ya no se resolvían, se manejaban. Y lentamente, Yasmine comenzó a ajustarse a sí misma para mantener la paz. Su pareja cuestionaba a dónde iba, con quién hablaba, por qué necesitaba espacio, no agresivamente,
no en voz alta, en silencio. Ese es el tipo de control más peligroso, el tipo que te convence de que es razonable. Yasmín comenzó a reducir partes de su vida para evitar conflictos, cancelando planes, retrasando respuestas, eligiendo silencio en lugar de debate. Y el apartamento 210 se convirtió en el centro de ese mundo que se encogía. Un lugar donde los límites se difuminaban, donde las paredes reemplazaban a los testigos, donde el control podía existir inadvertido. Desde fuera, nada parecía mal. Desde dentro, Yasmín lentamente estaba siendo condicionada a creer que la incomodidad era normal y que la resistencia solo empeoraría las cosas. Para cuando el control se volvió visible, escapar ya era complicado. El apartamento 210 no se destacaba. Ese era el problema. Era una de docenas de unidades casi idénticas. Mismas puertas, mismas cerraduras, misma pintura apagada que atenuaba la emoción en lugar de reflejarla. El tipo de lugar donde la gente se cruzaba en los pasillos sin nombres, sin conversaciones, sin curiosidad. Un lugar diseñado para la privacidad. Y la privacidad, en las manos equivocadas, se convierte en aislamiento. El apartamento estaba lo suficientemente lejos de la calle como para que el ruido exterior se suavizara antes de llegar a las ventanas. El tráfico zumbaba como un recuerdo lejano. Dentro, los sonidos eran absorbidos. La alfombra amortiguaba los pasos, las paredes mantenían las conversaciones como rehenes. Si alguien lloraba dentro del apartamento 210, nadie lo oiría con claridad suficiente para actuar. Los vecinos luego le dijeron a la policía que el edificio era tranquilo, demasiado tranquilo. La gente iba y venía a horas predecibles. Las puertas se cerraban suavemente. Nadie discutía en voz alta. Nadie golpeaba nada, pero esa calma era engañosa, porque la violencia no siempre llega gritando, a veces susurra. Dentro del apartamento, la distribución jugaba en contra del escape, pasillos estrechos, giros ajustados, muebles colocados no caóticamente, sino deliberadamente. El movimiento podía bloquearse fácilmente. Alguien parado entre la puerta y el resto del apartamento lo controlaba todo. Y el control era la característica definitoria de lo que sucedió allí. Este no era una escena del crimen esperando a suceder. Era un ambiente controlado esperando el momento adecuado. Y ese momento se acercaba. El día que Yasmín Pace desapareció comenzó como cualquier otro, sin alarmas, sin advertencias, sin mensaje final de despedida. No le dijo a nadie que tenía miedo, no dijo que necesitaba ayuda, simplemente dejó de responder. Al principio se tomó como algo normal. La gente se ocupa, los teléfonos se descargan, la vida interrumpe planes, pero pasaron las horas, luego más horas, y esa sensación incómoda, la que intentas ignorar, comenzó a filtrarse. Algo no estaba bien. Cuando los amigos intentaron llamar de nuevo, las llamadas sonaron más tiempo. Los mensajes permanecieron sin leer. Yasmín no era del tipo que desaparecía sin explicación. La preocupación se convirtió en urgencia. Para cuando se contactó a las autoridades, la luz del día ya se escapaba, y con ella un tiempo valioso. Cada minuto que pasaba ampliaba la brecha entre lo que se podía saber y lo que podía perderse para siempre. Cuando los oficiales llegaron al apartamento 210, nada se anunciaba como una escena del crimen. La puerta no estaba rota, las cerraduras no estaban dañadas. El apartamento parecía habitado, demasiado habitado. No había muebles volcados, no había sangre obvia, no había señales de pánico congeladas en el lugar. Era el tipo de escena que adormecía a la gente para bajar la guardia. Pero los investigadores experimentados saben algo crucial. Algunos de los peores crímenes son los más ordenados. Entraron lentamente, dejando que el silencio se asentara. El aire se sentía pesado, no rancio, sino tenso, como si la habitación misma hubiera estado conteniendo la respiración.
Cada objeto de repente importaba. Una silla ligeramente fuera de lugar. Una superficie limpiada demasiado. Una ausencia que no podía explicarse. Esta no era la escena de algo que sucedió accidentalmente. Era el resultado de algo que había sido manejado. Mientras los oficiales se adentraban en el apartamento, notaron pequeñas inconsistencias, detalles que no gritaban peligro, pero sugerían silenciosamente restricción, interrupción, resistencia. Y luego, entre esos detalles, notaron algo pequeño, algo casi insignificante. Un alfiler. En ese momento, aún no revelaba su horror, pero lo haría, porque el día en que todo se detuvo para Yasmine Pace no terminó con su desaparición. Terminó con el comienzo de una verdad que el apartamento 210 ya no podía ocultar. Cuando los investigadores entraron al apartamento 210, el aire se sentía pesado, no rancio, no sucio, simplemente incorrecto. Las luces estaban apagadas, las cortinas semicerradas. La habitación estaba ordenada de una manera que inmediatamente levantó sospechas. En las investigaciones de homicidio, la limpieza puede ser más ruidosa que el caos. No había sillas volcadas, no había cristales rotos, no había salpicaduras de sangre obvias. A primera vista, parecía un espacio que había sido reiniciado. Los detectives se movieron lentamente, documentando todo. Se tomaron fotografías antes de tocar un solo objeto. Cada paso era deliberado, porque escenas como esta no entregan sus secretos fácilmente, los susurran. Los cojines del sofá estaban alineados demasiado perfectamente. La basura había sido vaciada. El lavabo del baño estaba seco, recientemente limpiado. Alguien había intentado borrar el tiempo, pero el borrado siempre deja residuos. En el dormitorio, los investigadores notaron leves alteraciones en la alfombra, marcas de presión inconsistentes con el movimiento normal. Cerca de la cama, una lámpara había sido desplazada ligeramente, como si hubiera sido golpeada y reposicionada con cuidado. Luego vino el detalle que nadie esperaba. En una superficie cercana, lo suficientemente pequeño como para ser pasado por alto por cualquiera que estuviera apurado, yacía un alfiler. No doblado, no roto, no descartado, colocado. No era aleatorio. No pertenecía al lugar donde fue encontrado. Y para ojos entrenados, eso importaba. Los investigadores hicieron una pausa. Las escenas del crimen no hablan a través de lo obvio. Hablan a través de lo que no encaja. El alfiler fue fotografiado desde múltiples ángulos, embolsado cuidadosamente y registrado. En ese momento, nadie podía explicar completamente por qué se sentía importante, solo que lo era. Y el instinto, en casos como este, rara vez se equivoca. Mientras la búsqueda continuaba, se descubrieron abrasiones leves, marcas sutiles en áreas de contacto con la piel, señales de restricción, presión y movimiento que no coincidían con una lesión accidental o un encuentro consensuado. Esto no fue una explosión repentina de violencia. Esto fue algo sostenido. Algo deliberado. El apartamento 210 no había sido el sitio del caos, había sido el sitio del control. El alfiler se convirtió en el centro de la investigación, no por su tamaño, sino por lo que representaba. Los analistas forenses lo examinaron de cerca. Trazas microscópicas contaron una historia que las palabras nunca podrían. Había estado en contacto directo con el cuerpo de Yasmine, no una vez, no brevemente, repetidamente. Esto no era un arma elegida en pánico, esto era un objeto usado intencionalmente. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos momentos de Yasmine pieza por pieza. El alfiler sugería algo mucho más perturbador que la violencia contundente. Apuntaba hacia un método destinado a intimidar, dominar e infligir dolor sin dejar marcas obvias. Esa realización cambió la temperatura emocional del caso, porque significaba que Yasmine estaba viva durante el asalto.
consciente de lo que sucedía, incapaz de escapar. Esto no se trataba de matar rápidamente, se trataba de romper la resistencia al control. Los expertos luego explicaron que los perpetradores que usan objetos pequeños y precisos a menudo buscan dominancia psicológica más que eficiencia física. El dolor es calculado, el miedo es el objetivo, y el miedo deja cicatrices que no siempre se muestran en la piel. El alfiler se volvió simbólico de todo el crimen, silencioso, invasivo y terriblemente personal. Reflejaba una mentalidad obsesionada no con la rabia, sino con la autoridad. Mientras los investigadores emparejaban las lesiones con el objeto, la verdad se volvió innegable. Yasmín había sido restringida en un espacio confinado. Las rutas de escape estaban bloqueadas. La distribución del apartamento trabajaba en su contra. Pasadizos estrechos, salidas limitadas, muebles que la acorralaban. El apartamento 210 no era solo una ubicación, era parte del arma, y quienquiera que cometió este crimen sabía exactamente cómo usarlo. El alfiler también reveló algo más, algo que los investigadores no habían considerado plenamente antes. Esto no fue espontáneo. No recurres a un alfiler en un momento de furia ciega. Lo usas cuando estás pensando, planeando, controlando el ritmo. Esa comprensión redujo dramáticamente la lista de sospechosos y apuntaba directamente hacia alguien que creía tener propiedad sobre Yasmín, no solo de su espacio, sino de su cuerpo y sus decisiones. El alfiler había hablado, y lo que dijo era escalofriante. Este asesinato no se trataba de perder el control, se trataba de nunca cederlo. En casi toda investigación de homicidio, los detectives comienzan con una verdad dura. La persona que mató a la víctima usualmente no es un extraño. Es alguien que conocía sus rutinas, sus miedos, sus hábitos, y en el caso de Yasmín Pace, esa persona ya estaba parada frente a ellos. Su novio, en el papel, parecía exactamente cómo debería parecer un compañero afligido. Hablaba suavemente, expresaba preocupación. Hacía preguntas sobre la investigación, quizás demasiadas. Le dijo a los oficiales que estaba desesperado por respuestas, pero los detectives experimentados saben algo que la mayoría de la gente no. El duelo es desordenado, la culpa es controlada. Desde la primera entrevista, su comportamiento se sintió cuidado. No se interrumpía a sí mismo. No le costaba recordar detalles. Su cronología fluía demasiado suavemente, como si hubiera sido ensayada. Los investigadores hicieron preguntas simples al principio. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Yasmín? ¿Cuál era su estado de ánimo ese día? Discutieron. Sus respuestas fueron inmediatas, demasiado inmediatas. Afirmó que no había nada malo. Dijo que tuvieron un día normal, sin tensión, sin conflicto, sin razón para preocuparse. Pero las relaciones no terminan en asesinatos sin fracturas. Los detectives comenzaron a volver, rehaciendo las mismas preguntas de maneras ligeramente diferentes. Esta es una técnica destinada a exponer la verdad, porque los recuerdos reales cambian, mientras que los fabricados permanecen rígidos, y los suyos permanecieron rígidos, palabra por palabra. Fue entonces cuando los investigadores notaron algo más. Hablaba de Yasmín como si ya se hubiera ido. El tiempo pasado colándose en oraciones donde no pertenecía. Era sutil, casi invisible. Pero la sutileza es donde se esconde la culpa. Cuando se le preguntó sobre el apartamento 210, describió el espacio con una familiaridad inquietante, no la calidez de un hogar compartido, sino la precisión de alguien que lo había estudiado. ¿Dónde estaban colocadas las cosas? ¿Qué puertas estaban cerradas? ¿Qué luces estaban encendidas? Insistió en que no tenía nada que ocultar, y exactamente entonces los investigadores supieron, estaban mirando en la dirección correcta. Si el apartamento 210
contenía la verdad física. El teléfono de Jasmine contenía la emocional. Las escenas del crimen modernas ya no terminan en las paredes, se extienden a las pantallas. Los investigadores comenzaron a extraer datos, mensajes, uso de aplicaciones, conversaciones eliminadas, historial de ubicaciones. Lo que surgió no fue una discusión repentina que salió mal, sino una lenta y tensa red de control. Los mensajes de Jasmine contaban una historia diferente a la que su novio había compartido. Había señales de tensión, momentos de vacilación, mensajes que sugerían que ella se estaba alejando y a alguien no le sentó bien. La huella digital de su novio reveló patrones que eran imposibles de ignorar, chequeos repetidos, preguntas sobre dónde estaba, con quién estaba, por qué no respondía lo suficientemente rápido. No preocupación, vigilancia. Se recuperaron mensajes eliminados, fragmentos de conversaciones donde Jasmine intentaba establecer límites. Quería espacio, quería independencia. Ese deseo se convirtió en una amenaza. Los investigadores encontraron búsquedas hechas tarde en la noche. Obsesivas, circulares, el tipo de búsquedas alimentadas por inseguridad y miedo a perder el control. Y luego vino el descubrimiento más escalofriante: los datos de ubicación. El día que Jasmine desapareció, su teléfono dejó de moverse dentro del apartamento 210 y nunca salió. Sin mensajes salientes, sin llamadas, sin actividad, solo silencio. Pero su teléfono contaba una historia diferente. Se movía, se conectaba, seguía funcionando, mientras el de ella se apagaba. Ese contraste habló más fuerte que cualquier confesión. Esto no fue un accidente. Esto no fue espontáneo. Fue el momento en que el control se resbaló y la violencia tomó su lugar. Y para cuando los investigadores unieron la evidencia digital y física, la imagen ya no era borrosa, era terriblemente clara. Todo sospechoso eventualmente se quiebra. A veces es bajo presión, a veces es a través de la contradicción, a veces es a través del silencio. En este caso, fue un detalle demasiado pequeño para fingir. El alfiler no pudo explicarlo, y cuando se enfrentó a la evidencia forense, su compostura colapsó. Lo que siguió no fue una confesión dramática, sino un lento y devastador desmoronamiento. La verdad se derramó en fragmentos, y cada fragmento hacía más claros los últimos momentos de Jasmine y más horribles. La discusión comenzó en silencio. Se escaló sin gritos. Jasmine intentó irse, fue detenida. Lo que siguió no fue caos, sino crueldad calculada, dolor infligido de una manera destinada a dominar, no a matar inmediatamente. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, intentó borrarlo, limpiar el espacio, controlar la narrativa, controlar el final. Pero subestimó una cosa: la verdad siempre deja algo atrás. En este caso, un alfiler. La muerte de Jasmine devastó a su familia. Los amigos repasaron conversaciones, buscando señales perdidas. El arrepentimiento se convirtió en un compañero constante. El apartamento 210 fue vaciado, pero nunca fue el mismo. Algunos lugares no olvidan, y nosotros tampoco deberíamos. Conclusión. El asesinato de Jasmine Pace no es solo una historia de crimen, es una advertencia, que el abuso no siempre grita, que el peligro no siempre parece peligroso, que el control puede esconderse detrás de voces calmadas y puertas cerradas, y que a veces el objeto más pequeño, pasado por alto, ordinario, puede exponer la verdad más oscura. El apartamento 210 permanece silencioso ahora, sin voces, sin movimiento, sin señal de lo que sucedió dentro. Pero si las paredes pudieran hablar, te contarían sobre una joven que confió en la persona equivocada, sobre un crimen cometido sin testigos, sobre un alfiler que se negó a quedarse callado, y sobre una verdad que, no importa cuán cuidadosamente escondida, siempre encuentra una salida.